buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa El Momento de la Transformación Digital. Quien les habla es el ingeniero Osvaldo Peláez, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica. Y el día de hoy tenemos un tema muy apasionante. Vamos a llevar desde la historia al futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Cómo la transformación digital la podemos comparar con el Kapanyang. Es decir, si hacemos una analogía, cómo los caminos incas que unían el Tahuantinsuyo se puede comparar con cómo ahora la parte digital puede unir a todo un país en pequeñas ciudades, sitios remotos y toda esa conectividad que tiene el poder de unir. Y para esto el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el ingeniero Mesías Guevara. Ingeniero Mesías Guevara, muy buenas tardes. Osvaldo, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que es un gran honor y un placer enorme estar acá en tu programa. Muchas gracias, ingeniero Mesías. Permítanmelo presentar al ingeniero Mesías, pero muy brevemente, porque me gustaría que él mismo se presente. El ingeniero Mesías Guevara ha sido ex congresista de la República, ex gobernador de la ciudad de Cajamarca, ha trabajado en la empresa Lucent Technology y ¿para qué hablar más de él? Aparte, es ingeniero electrónico, miembro del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros. Pero nos gustaría, ingeniero Mesías Guevara, que nos cuente un poquito su historia, su biografía, un pequeño resumen en un par de minutos. Bueno, gracias Osvaldo. Mira, yo soy una persona normal, digamos, como todo. Tú y yo venimos de provincias y siempre hemos tenido esa ilusión de venir acá a Lima a progresar, a poner un granito de arena en nuestra formación profesional y para convertirnos pues en instrumentos de la transformación de nuestro país. Fíjate que yo inicié estudiando Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Luego vine de a la Lima, ciudad de Chiclayo. la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, vine acá a Lima por temas que mi señor padre salió elegido diputado por Cajamarca en ese entonces, toda la familia nos mudamos acá y me trasladé a la Universidad Ricardo Palma, donde terminé de estudiar Ingeniería Electrónica. Luego, al terminar Ingeniería Electrónica, ingresé... Una de las primeras promociones de Ingeniería Electrónica no tanto. de la Universidad Ricardo Palma. No tanto, porque la Universidad Ricardo Palma junto con San Marcos y con la UNI son las más longevas, digamos, Así porque ya es. tienen 60 años. Y yo debo haber sido, yo he egresado en el 87 y la universidad se ha fundado, la carrera se fundó en el 68. Por lo tanto, no soy no soy tanto de esa primera. Entonces, ahí fíjate que luego ingresé a Inictel Uni, donde en una cierta oportunidad, justo lo que conversábamos antes, veíamos la transformación. Y en ese entonces, fíjate que yo, con amigos que eran egresados de la Uni ahí en Inictel, y estábamos planificando para ingresar a la maestría de telemática. Y en eso hubo una presentación de un proyecto para instalar 60.000 líneas de la NEAS de manera digital, de la NEC. Y entonces nos invitaron a todos. Para el proyecto de telefonía fija. De ese entonces, del CPT. De CPT, la Compañía Peruana de Y Teléfono. fíjate que hubieron dos partes de la presentación del proyecto. Hubo una parte técnica, que dicho sea de paso no me llamó la atención, porque yo ya trabajaba en Inictel con los japoneses, teníamos al frente una maqueta de la NEAS, yo trabajaba en planta externa con la fibra óptica, y por lo tanto no me llamó la atención. Pero sí me llamó la atención la segunda parte de la presentación, porque entró un economista y empezó a hablar del BAN, del TIR, de la rentabilidad. Entonces dije, wow, este mundo para mí es nuevo. Entonces le dije a mis amigos, ¿sabe qué? No les acompaño a estudiar ingeniería telemática, pero sí voy a ingresar a la uni, pero no a telemática. ¿Y por qué? No, el de futuro está ahí. Y postulé a la segunda especialidad de Ingeniería Económica, donde terminé mi especialidad en proyectos de inversión en la UNI, la cual también agradezco porque puso un granito de arena en mi formación. Bueno, de ahí en el mundo profesional he estado pues en empresas tecnológicas, Lucent Technologies, empresas españolas, israelitas, y luego también fui profesor en la maestría de San Marcos, en la maestría de la Villarreal o Universidad Unión. Tuve el honor de ser director de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Ricardo Palma. Y luego, por voto popular, fíjate que... ¿Y cómo nació ese hilo de irse por la parte política, estimado Mesías? Lo que pasa es que yo vengo de una familia política. Como te dije al empezar, mi padre fue diputado por Cajamarca en 2 oportunidades. Mi señor abuelo fue alcalde también allá en un distrito de Jaén, nosotros provenimos, Colasay.
Entonces, sí, ahí siempre ha estado en mí ese bicho. Y el 2010 se dio la oportunidad de postular al Congreso de la República. Generosamente y agradezco al pueblo de Cajamarca, a todos mis conciudadanos, que me dieron la oportunidad de ser congresista. Y desde el Congreso, fíjate que impulsamos grandes cosas. Rapidito te digo, impulsamos la ley de banda ancha, impulsamos la ley de operadores móviles virtuales, que dimos inicio a lo que es el OIMR, el OMB, la telesalud, el SISMATE y otras leyes. También presentamos leyes para lo que es la formación del parque científico y tecnológico. Y luego, por áreas también de electorales, llegué a ser gobernador de Cajamarca. Entonces, ahí me tienes. Nunca me he desligado de la carrera y siempre sigo viviendo de la carrera que, gracias a Dios, he recibido en la UNI, Ricardo Palma, INECTEL, ESAN, es decir, en diversas universidades a las cuales yo agradezco, ¿no? Vayámonos al tema de la entrevista del día de hoy, mi estimado ingeniero Mesías Guevara. ¿Por qué comparar el Capañán con la gran transformación digital que el Estado necesita tener hoy en día? Mira, yo parto de un principio que es la conciencia geográfica. El Perú es un territorio muy agresivo, es un territorio muy agreste, donde se requieren diversos tipos de conectividades. Le voy a mencionar de manera rápida. Se requiere lo que es la conectividad vial, la conectividad eléctrica, la fluvial, la aérea, la marítima, la ferroviaria y la digital. Entonces ya por formación en el área, en esta profesión digna, como es la ingeniería electrónica de telecomunicaciones, yo digo que así como los antiguos peruanos integraron este país con una geografía muy agreste, hay que hacerlo a través de la conectividad digital. Y es por eso que yo digo, por la gran revolución digital, lo que significa el Capañán de nuestros tiempos, que es el sustento de lo que es la transformación para tener un gobierno digital. Porque si nosotros tenemos una infraestructura TIC con dos pilares, la conectividad y el TI, vamos a tener una infraestructura TIC que va a ser el soporte de lo que es el gobierno digital. Y el gobierno digital encierra muchas cosas, como procesos, microprocesos, que tiene que tener la capacidad de procesar esos procesos, pero para eso ya necesitamos sistemas expertos. Claro. Eso es la profundidad que tenemos que tener. ¿Y qué rol juega la fibra óptica para poder unir y darnos esta transformación digital en el país? Mira, la fibra óptica, así como existen las carreteras, existen las supervías o las supercarreteras. Y la fibra óptica, como tú también lo conoces, ha ido evolucionando de monomodo, multimodo, la desplazada, en la que incluso se han ido aumentándose las ventanas, no solamente los valles, para ver el tema de la atenuación. Y eso ha significado hoy la supervía, donde incluso por ahí viaja el láser modulado en lo que es el DWDM, donde permite pues alta capacidad de velocidad y también de lo que es la velocidad, capacidad y velocidad, y que por ahí viaja la información a la velocidad de la luz. Entonces, y esta fibra óptica hoy, que también seguramente en su momento lo conversaremos, que tiene que ver con la red dorsal, que está conectada a 180 países, a 180 provincias del Perú. Y ahí iba justo mi pregunta, ingeniero Mesías. ¿Qué papel juega la red dorsal, ¿no? Esta red dorsal que por muchos años la vemos, que no llega a aterrizarse. ¿Hay alguna propuesta que usted tiene para el mejor uso de la red dorsal que se ha desplegado en el Perú? Mira, la red dorsal, como está concebida, hay que tener en cuenta el juicio, el análisis en el tiempo que se plasmó. Cuando se plasmó la red dorsal y dio también inicio a las redes regionales de banda ancha en todo el Perú. Porque el objetivo era unir justo a los territorios más alejados. Correcto, ¿no? A los 180, pero fíjate que siempre en el Perú hay un mal endémico que es el tema que no sabemos manejar los tiempos y la oportunidad se pasa. Ahora, cuando se proyectó la red dorsal de banda ancha, el costo por mega era de $100. Y cuando el MTC, a través del FITEL, proyectaron esta red, pusieron el costo del mega a $23. Pero eso ya no es así. Es decir, surgieron otros competidores, surgieron otros servicios que dieron el servicio, lo que era el concepto de carriers, se esfumó y ahora el gobierno tiene la obligación de esa red ponerla fíjate, está funcionando. Lo que pasa es de que ahí tampoco no se está manejando mucho la información, porque muchos dicen que está subdimensionada, otros dicen que es un elefante blanco. No, no es así. Esa red sí se está utilizando, pero creo yo que no se está manejando de manera transparente, porque tampoco se dice, por ejemplo, se habla de 400 gigas. Lo que pasa es que son 4 nodos, que lo suman a los 4 nodos,
y dicen, no, hay 400 gigas, son 100 gigas nada más, no son 400. Y por lo tanto, de esos 100 ya está utilizándose, yo creo que deben estar utilizando un 80%. Creo que ese es un gran reto que tenemos, ¿no? Para poder utilizar una infraestructura que por muchos años está ahí y siempre se dice que es un elefante blanco. Pero está usándose, como te digo, se está usando. Y ahora, más bien, fíjate que lo que pasa es de que el reto que tiene Pronatel, porque a él le han dado la responsabilidad, es que ella tiene que dar en concesión operación y mantenimiento. Tú vienes de una operadora de telecomunicaciones, donde sabes que la operación y mantenimiento es bastante difícil, hay que movilizar bastante gente, cuadrillas descentralizadas y con capacidad operativa. De respuesta, pero en este caso el ministerio lo va a tener, no lo va a tener, por lo tanto creo que una de las soluciones sería esa parte de privatizar la operación y mantenimiento, que la red siga siendo del Estado, pero la operación y mantenimiento que sea privatizada para darle un mejor servicio a toda la población. ¿Y cómo ve, ingeniero Mesías Guevara, cómo está la infraestructura tecnológica del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué propuestas tiene? ¿Cuál es su visión con respecto a ello? Fíjate que en el Estado, en el gobierno, mejor dicho, hay como islas. Por ejemplo, las empresas que pertenecen al FONAFE, al Fondo Nacional de Empresas Públicas, el FONAFE, donde están, por ejemplo, está, que te digo, la Distriluz, por ejemplo, las empresas eléctricas, donde ahí hay una gran capacidad instalada de tecnología. Y hay otras islas que hacen gala, por ejemplo, RENIET, que hace gala de bastante tecnología, el Banco de la Nación, la SUNAR, que tienen la propia SUNAT. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos la capacidad de declarar nuestros impuestos de tu casa, y además el contador se está todo perdiendo. es digital. Todo digital. Por lo tanto, sí hay avances. Lo que pasa en el Perú... Y yo siempre lo coloco a SUNAT como un ejemplo de digitalización, ¿no? Claro. Todos los peruanos que tenemos que hacer nuestro impuesto a la renta lo hacemos en forma digital. Y cuando quieres pagar su fraccionamiento, que hacemos muchos, tú mismo lo haces y vas y pagas. Efectivamente. Y si quieres lo pagas con el Págalo P, que también es del Banco de la Nación. Del Banco de la Nación. Ahora, ¿pero qué está ocurriendo, Osvaldo? Está ocurriendo otra cosa que tenemos que mejorar ya como ingenieros y como las autoridades que tienen a su cargo. Estamos atomizados y desarticulados. Y ahí surgen dos palabras que tenemos que solucionar de manera rápida. Uno que es la interoperabilidad y lo otro es el tema de la gobernanza. Fíjate que no hay, por eso desde ese plan en la que yo tengo la oportunidad de ser miembro del Consejo Directivo, hemos planteado la mesa multidisciplinaria de conectividad digital y TI, donde ya en estos días debemos lanzar toda una política pública después de haber tenido grandes conversaciones con el ecosistema, donde también participa el Colegio de Ingenieros. Entonces, es ahí que tenemos que ver esos temas. Estamos atomizados y desarticulados. Por ejemplo, a nivel de soluciones disruptivas, las empresas públicas, algunas que te he mencionado, están siendo más vanguardistas que la empresa privada, ojo. Por ejemplo, a nivel de inteligencia artificial, el blockchain, el tema de Internet de las cosas. Entonces, es ahí yo creo que hay que hacer que la empresa privada también se iguale hacia arriba, ¿no? Yéndonos a lo que debería tener nuestro Estado, ¿qué podríamos definir como un gobierno digital? ¿De qué manera se le podría dar un enfoque a un gobierno digital? Mira, el gobierno digital tiene que, además de lo que te he dicho de la infraestructura, que es fundamental, tiene que ser una infraestructura inteligente, rápida, moderna, con los últimos de tecnología, como 5G, incluso fíjate, un tema pendiente que debemos también poner en la agenda es el IPv6, porque entonces el Task Force, o hasta ahora, solamente el 27% de nuestra planta de telecomunicaciones e informática tiene IPv6, el resto estamos con IPv4, y ya sabemos... Y el IPv4 hace muchos años atrás que se dejó de utilizar. Incluso ya sabemos que las ventajas, para decirlo de manera rápida, es que tenemos infinitas direcciones públicas con el IPv6, con lo cual te permite hacer Internet de las cosas, un montón de cosas. Pero fíjate que el tema está de que para ir ya a lo que es el tema, además de la infraestructura, se requiere gente capacitada, cultura digital, pensamiento digital, alfabetización digital, lo que es hacer una ingeniería de procesos para luego implantar el cero papel, la firma digital. Fíjate que yo, de las 25 o 26 regiones que tiene el Perú, creo que 5 a lo mucho tendrán cero papel. Y de los 1.800 distritos que hay a nivel nacional, no pasarán de 20 a cero papel. Por lo tanto, es una obligación. ¿Y qué ganamos con eso, Osvaldo? Ganamos un Estado, un gobierno, mejor dicho, transparente. Por ejemplo, que el pueblo sepa o los ciudadanos sepamos en dónde están los recursos, dónde está tu gestión, tu trámite. Y por supuesto que también tener que las acciones
de los alcaldes, gobernadores, ministros, congresistas, sea público. Entonces, eso es algo que es, y por supuesto, la eficacia, ¿no? Y la transparencia que hoy el pueblo quiere mucho, y por eso te decía, una infraestructura, procesos y personal con cultura digital, ¿no? Yéndonos en ese sentido, ¿qué impacto podría tener en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo? Fíjate que ahí me ayudas a complementar con tu pregunta, porque al hacer este gobierno digital, precisamente sirve de pilar, o sirve de base, perdón, para tres pilares. Por un lado, la economía digital, el otro el desarrollo social digital, el otro es el desarrollo sostenible. Donde acá en en la economía digital está lo que significa la gran transformación digital productiva, donde, por ejemplo, vamos a tener ahí lo que es el tema relacionado con, por ejemplo, rapidito, agricultura de precisión, que agarraríamos y le daríamos, con la innovación aumentaríamos su productividad, y entre otras, turismo digital, el tema relacionado con lo que es la industria del software, y por otro lado está el tema social, donde está salud, educación, seguridad ciudadana y participación ciudadana. En lo que es salud, pues están las historias clínicas electrónicas, está la telesalud, está el tema de los Smart Hospital, es decir, los hospitales digitales, y por supuesto la teleeducación con inteligencia artificial. Y en el desarrollo sostenible, ahí está lo que es el monitoreo, por ejemplo, de los ríos, del mar, de lo que es el tema del CO2, el cambio climático, riesgos y desastres, un tema pendiente que tiene el gobierno de poner en marcha también la última ley que impulsé, que es el tema del SISMATE, el sistema de alertas tempranas para riesgos y desastres, que también lamentablemente está... Justo en vuestro periodo de gobierno, llamémoslo así, cuando estamos hablando de hace unos 10 años atrás, 15 años atrás, cuando estuvo de congresista, se impulsaron estas leyes. Sí, yo fui congresista del 2011 al 2016. Exactamente. Y entonces impulsamos todas esas leyes. De ahí en Y sin adelante, embargo, a la fecha no se ha llegado a plasmar, por ejemplo, el tema del SISMATE. el SISMATE yo entiendo que ya está en la última etapa para ponerse en funcionamiento. ¿Qué pasa entre el Ministerio y con INDECI? Habría que preguntarles exactamente, porque entiendo que ya las contratistas, las empresas operadoras o las encargadas ya creo que han solucionado, pero siempre piden ciertos protocolos, como lo que hace un momento conversábamos. Por ejemplo, una vez en Ocictel se quiso poner un sistema de medición de la calidad de servicio, pero las plataformas ya no soportaban el AIDEN. ¿Te acuerdas el AIDEN, el tema relacionado de las llamadas troncalizadas? Y querían que eso monitoreara, pero ya no hay ningún sistema. Entonces algo parecido ocurre, creo, con el SISMATE también. Porque estamos hablando de que nos puede ayudar segundos previos a un sistema de desastre natural. Correcto. Puede ayudar a una población, a una ciudad, etcétera, ¿no? A prevenir daños y desastres que pueden ser exponenciales, ¿no? Sí, fíjate que eso hay una anécdota, que en ese entonces yo era congresista, ya estábamos ya en junio, pocas semanas de dejar el cargo. Días antes había ocurrido un desastre en Ecuador, entonces yo le dije a Luis Iberico, que era el presidente del Congreso, oye, mete gol, le digo, pon en debate esta ley, agéndalo y apruébalo, y tú lo vas a hacer la autógrafa. Como presidente del Congreso. Porque veíamos que en países asiáticos Todos estaban tienen. ya implementados. Todos tienen. Y es más, ¿no? Hay varios países en América Latina que ya lo tienen. Chile lo tiene, México lo tiene, entonces, y Perú, que estamos en Y una desde el zona- 2010 a la fecha, del 2016. desde 2016 a la fecha, no hemos llegado a implementarlo. Y ya está implementada, como te digo, pero falta que lo pongan en funcionamiento. Entonces, eso lamentablemente es otro tema que tiene que ver con la transformación digital del gobierno, que sea eficaz, que sea rápido, moderno, ágil. Y eso es lo que hoy nos falta, ¿no? Y una transformación digital, ya lo había tocado colateralmente, ingeniero Mesías, impulsa de alguna manera la economía de algún pueblo, de alguna ciudad al interior del país. Claro, es lo que te decía hace un momento, ¿no? Es uno de los pilares de lo que es la economía digital, por ejemplo, la agricultura, que hay que mejorarle lo que es el tema de su productividad, utilizando inteligencia artificial, reoptimificado, controlado por lo que es la parte digital. Por ejemplo, tú con la inteligencia artificial puedes hacer estudio de suelos. Una vez hicimos un convenio entre la Universidad de Jaén, la Universidad Nacional de Ingeniería y el gobierno regional para que allá en la zona de Jaén San Ignacio se haga un estudio para ver el tema de la roya, que es es un hongo que ataca al café. Y también tengo entendido que Initel Uni ha hecho varios trabajos, por ejemplo, para ver el tema de la palta, el tema del maíz. Entonces sí, y por otro lado también el turismo. Fíjate que a través de la realidad virtual, realidad aumentada,
Tú desde tu casa puedes estar viendo lo que es, por ejemplo, nosotros implementamos eso y llegamos en Cajamarca, llegamos a hacer el museo más visitado del Perú, que es el Complejo Belén, donde la gente pusimos inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada, y la gente en su casa en plena pandemia podían ver, visitar. Mira qué interesante. Y también todos los distritos, la Plaza de Armas del distrito también le pusimos, digitalizamos también lo que es el Carnaval de Cajamarca. Por lo tanto, ayuda mucho. Ajá. Las plataformas de comercio electrónico, los e-commerce, las billeteras digitales. Efectivamente. Entonces, es decir, ahora que estamos en tendencia de... Creo que ya pocos utilizamos efectivo en la billetera y todo es a través de las billeteras digitales, ¿no? Los pagos que realizamos. Fíjate que ahí hay algo que nosotros entiendo que ya se está haciendo. Por ejemplo, el tema del BCR, que está ya impulsando, está haciendo un benchmarking con lo que es el tema de la zona de la India. La India desarrolló una plataforma de pago muy interesante, se llama su DPI, Digital Public Infrastructure, donde ellos hacen una gran plataforma de pago único del gobierno. No de los bancos, sino del gobierno, y que de ahí de eso dan conectividad a todas las financieras. Y ese modelo es muy interesante porque incluso hasta el G7, incluso el propio Bill Gates, ha recomendado que ese modelo se exporte a otros países. Entonces entiendo que el Banco Central de Reserva también está conversando con la India para ver esa plataforma de pago. Y ya tenemos una plataforma de pago nosotros como Estado, que es el Págalo.pe. El Págalo.pe del Banco de la Nación. El Banco de la Nación, fíjate que muy pocos lo saben. Entonces, la semana pasada estuve en la Universidad de San Agustín en Arequipa, entre los alumnos. ¿Cuánto conocen el Págalo.pe? Habrán levantado 10, ¿no? De 100 que había. Entonces, y ojo, yo tampoco lo conocía, entonces por eso falta difusión. Por eso te decía, desarticulados y atomizados, y falta dar mayor impulso. Lo que pasa, fíjate que mientras no haya una conciencia digital de la más alta autoridad, vamos a estar todavía caminando... Trabajando como islas. Trabajando como islas. Entonces, si falta una política de Estado. Sí se han hecho grandes avances, ojo. A mí realmente me causó bastante impresión. Tuvimos al secretario de la Secretaría de Gobierno Electrónico, lo tuvimos acá en el canal del Colegio de Ingenieros, y nos habló sobre proyectos que estaban trabajando de blockchain, nos habló sobre computación cuántica, que son proyectos que se están trabajando en el Estado y que no se sabe. Por eso te decía que el gobierno, de manera aislada, de manera atomizada, hay empresas, instituciones, ya como la que hemos mencionado, que están de avanzada, que están de vanguardia. El propio Banco Central de Reserva, ojo. Pero sin embargo, falta una claridad en como una... Fíjate que a pesar de que también logramos impulsar el año 2017 la política de Estado número 35. Y hay una política de Estado número 35, que se llama la política de Estado número 35 de la sociedad de información y del conocimiento. Ya está, o sea que tenemos varias normas, que lo único que falta es... ¿Y qué abarca esta...? Bueno, lo que pasa es que el Acuerdo Nacional tiene 35 políticas de Estado, lo cual sirven de lineamientos orientadores para que puedas establecer tus leyes, tus políticas públicas, y nosotros lo hicimos en el año 2017. Yo también he tenido el honor de ser miembro del Acuerdo Nacional, y ahí logramos sacar esta importante política de Estado, lo cual debe enunciarse y mencionarse, como ya tenemos el gorro, el paraguas, para seguir digitalizando el país. Hay un tema importante, el tema de la lucha contra el medio ambiente, la protección del medio ambiente. Las tecnologías de la información pueden ayudar a la lucha contra el medio ambiente. Sí, como te dije hace un instante, el otro pilar era el desarrollo sostenible. Donde ahí que tenemos, por ejemplo, vamos con sensores, acá a la zona de Abancay, vamos a medir ahí, hablando acá de la ciudad, vamos a medir, por ejemplo, el CO2, el nivel de ruido con los sofómetros, y lo otro son narices artificiales que se pueden hacer para ver el CO2. Y entonces, si ya se puede, y eso se puede centralizar y se puede hacer ahí una política como arborización o disminuir el tráfico, o también medir vía sensores el tema relacionado de los buses. Oye, ese bus ya tiene que salir de circulación, pues está emitiendo demasiado CO2. Y ahora que estamos con buses eléctricos que ya están, ¿no? Y también de gas, ¿no? Y de gas, así es. Y por otro lado, en el caso de lo que significa el cambio climático también, por ejemplo, podemos monitorear con satélite el tema de la deforestación. Hoy, un momento que hay mucha deforestación, párala ya. El caso de la minería ilegal, la tala ilegal. Entonces, y también en el tema del mar, fíjate que ahí también podemos monitorear a nuestro histórico y hermoso mar. Debemos también de monitorear e integrarlo incluso dentro de un proyecto de desarrollo estratégico del país,
Que hasta el momento no se ha hecho. No se ha hecho, fíjate que incluso el Perú en realidad no tiene 3 regiones. El Perú tiene 4 regiones. Tiene la selva, la sierra, la costa y el mar. Y alguien decía que así como Argentina tiene sus pampas, el Perú tiene su mar. La Revolución Azul, un mar riquísimo, que ya quisieran otros países que tener nuestro mar. Justamente hoy escribí un artículo para lo que un periódico que me da la oportunidad de escribir, yo le llamaba la inspiración ancestral. Es decir, que ya los antiguos peruanos, todo lo que estamos pensando hoy, ya lo habían solucionado. Por eso otra vez el libro que le titulé El Campañal de nuestros tiempos. Y efectivamente, ¿no? El título que tenemos el día de hoy sobre nuestro programa, que es La Gran Revolución Digital, el Campañán de nuestros tiempos, es un libro que usted, ingeniero Mesías Guevara, ha escrito. Sí, fíjate, lo escribí porque veníamos ahí, ese modelo que te acabo de escribir, está en el libro. Invité a diversas personalidades también para que colaboren con ciertos artículos, y también toqué las puertas a empresas tecnológicas. Me reuní desde que era gobernador, por ejemplo, con Huawei, con Cisco, con la gente de Nokia, de Microsoft, incluso con Microsoft hicimos cursos allá en Cajamarca de manera gratuita para desarrollar el talento de habilidad digital. Con Huawei igual, llevamos a las universidades. Entonces yo soy una persona que ve que el desarrollo tecnológico del Perú, por la geografía, somos un país multitecnológico, donde tienes que tener satélite, tienes que tener fibra óptica, tienes que tener radioenlace, tienes que tener celular, y ahí te obliga a que tú tengas digamos, la mente abierta de conversar con todas las tecnológicas, sea del Asia, sea de Europa, sea de Sudamérica, Norteamérica, es decir, sea donde sea, porque los peruanos tenemos que captar lo mejor de las tecnologías. Y ahí hay otro principio que yo siempre he dicho, no lo he dicho yo, no lo digo por supuesto, si no me recuerdo lo dijo Schumacher en su libro Pequeños Hermosos, cuando dijo: la tecnología tiene que ser apropiada y apropiable. Es decir, no solamente tiene que ser apropiada, sino apropiable para desarrollar una masa crítica y científica acá en nuestro país. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que seguir en esa ruta, ¿no? Realmente el Colegio de Ingenieros, el capítulo de Ingeniería Electrónica, se ve representado a través tuyo, Mesías, como un representante que es el que mueve y conoce, no solamente eso, sino que conoces lo que es la transformación digital en todo su contexto. Si estuviera a tu alcance, ¿por dónde te enfocarías primero? ¿Qué es lo primero que propondrías para una real transformación digital en nuestro Estado? Mira, lo que tenemos que lograr nosotros, en primer lugar, yo le llamo hacer un electroshock. Los ingenieros electrónicos y de áreas afines, tenemos que hacer un electroshock a las más altas autoridades del gobierno, empezando por la Presidencia de la República, hacer un electroshock que tenga una conciencia digital. Y luego a los congresistas, a los ministros, alcaldes y gobernadores. ¿Por qué? Para que se interioricen la importancia que tiene la transformación digital en sus gestiones y de mejorar la calidad de los servicios públicos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y llegar a todas partes, no solamente a los capitales de provincia, sino a todo el Perú, que ese es el gran reto. Y por eso la ley de banda ancha, que hoy sirve de gorro, también sustenta las redes regionales de banda ancha, que llegan a todos los rincones. Y hoy incluso yo veo con bastante beneplácito que se está poniendo Wi-Fi en las plazas públicas de los distritos y de algunos centros poblados, y sumado también al EPAD y al CAT, al Centro de Atención Digital, al Acceso Digital. Entonces todos esos temas se sigue avanzando. Por eso es importante que nosotros trabajemos hay que formar un gran ecosistema digital, donde esté la academia, donde esté la empresa pública, la empresa privada, el gobierno, es decir, todos, porque y la cooperación internacional también, que es fundamental. Es decir, ese gran ecosistema, y creo que el colegio, nuestro capítulo de manera particular, donde, como tú lo has dicho, hay grandes ingenieros. Yo recuerdo pues ingenieros de mucha valía, que incluso le dan renombre no solamente a nuestras universidades, a nuestra profesión, sino también a nivel internacional. Tú y yo conocemos a ingenieros electrónicos egresados de universidades peruanas que están en Brasil, que están en Europa, que están en Estados Unidos, trabajando y prestigiando a la ingeniería electrónica. Claro, hoy nuestra carrera, creo que, por lo menos en las privadas, creo que está a punto de desaparecer, porque ya, lo que pasa es que eso es producto también de lo que es la evolución, ¿no? Porque evolución. actualmente los ingenieros electrónicos
están abarcando el campo de inteligencia artificial, el IoT, el tema de telecomunicaciones que está alrededor. Entonces, biomédica, control. se apertura, ¿no? Se apertura, Sí. efectivamente. Entonces, la carrera se abrió. Así es. Parece como la ingeniería eléctrica, que en su momento fue la madre y luego fueron saliendo otras carreras. Ahora la electrónica se ha convertido en la madre, o en el padre, mejor dicho, de telecomunicaciones, de ingeniería biomédica, de ingeniería de control, de robótica, es decir, de muchas especialidades que surgen, ¿no? Y al final la formación creo que es sólida para todos, ¿no? Estimado Mesías, nos está ganando el tiempo. Tengo entendido de que se viene una nueva edición, un nuevo libro que estás escribiendo. Sí, mira, antes que nada te traje el libro que hicimos en ese momento, que precisamente como dices, se titula Por la gran revolución digital, el campañano en nuestros tiempos. Y acá hicimos este gráfico donde está Machu Picchu y donde salen y llega la fibra óptica. Que eran los caminos incas. Los caminos incas, pero este es el camino inca, ya no es el tradicional, sino este es ya lo que es la fibra óptica, través de la red de que fibra. llega y sale de nuestro querido histórico Machu Picchu, que nos enseña mucho. Te he traído este libro para que también lo tengas. Muchas y gracias, aquellos que Mesías. lo quieran, discúlpame que haga una pequeña... Por supuesto. Aquellos que lo quieran, obtener el libro, se pueden comunicar al 950-479-745. Si lo puedes repetir, Mesías. Sí, 950-4797-45. Perfecto. Ahí te dejo el libro y espero que Que ha sido el tema de nuestra conversación Sí, del día tema de de hoy, nuestra por la conversación. gran revolución digital. y te agradezco de todo corazón por la invitación y siempre es un grato honor estar acá contigo y también con nuestros colegas hermanos de la ingeniería electrónica que, dicho sea de paso, creo que estamos haciendo mucho por el país. Y el libro que vamos a presentar el 10 de junio es en el Colegio de Ingenieros, pero en la Nacional. Ah, perfecto. Ahí ya el decano nacional nos ha dado esa oportunidad y el libro se titula De la región a la nación, donde ahí es un libro ya conceptual de todo el desarrollo del país, donde yo me hago 4 preguntas y a la vez me respondo. Ajá. La primera pregunta es ¿dónde estamos? Yo considero que estamos en un mundo turbulento, donde hay gran turbulencia mundial provocado por lo que es el tema tecnológico, financiero y comercial y también la delincuencia internacional. Ahora la otra pregunta, ¿dónde estamos? Digo, ¿cómo estamos? Bueno, estamos un país fracturado, con un Estado ausente, como decía, servicios públicos sin calidad. Y la otra pregunta que hago es, ¿qué hacemos? Porque tampoco te puedes quedar a llorar. Claro. Puedes seguir los objetivos, lanzas una propuesta. Y la otra pregunta es, está bien, dices qué, pero ahora ¿cómo lo hacemos? Entonces es un libro muy desafiante. ¿Qué día es el lanzamiento? El 10 de junio. En las instalaciones del Colegio de Ingenieros Nuestro colegio de Nacional. Arequipa, que a las 7 de la noche, en la que tengo el honor que me van a acompañar ahí otras personalidades, o personalidades mejor dicho, en la presentación del libro. Espero tenerlos por ahí. De todas maneras, ahí estaremos, representando al capítulo. No, ahí al colegio. Y al Colegio de Ingenieros, por supuesto. Muchas gracias al ingeniero Mesías Guevara por habernos acompañado el día de hoy. Creo que hemos tenido una plática interesante de cuál es su visión con respecto a la digitalización que debería tener nuestro Estado y cómo esto impulsa definitivamente las economías y el impacto que puede tener alrededor y en los pueblitos más pequeños de nuestro país, ¿no? Agradezco a la audiencia el habernos acompañado y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias.